Muy bien, chicos, pues vamos a resolver este ejercicio de cálculo diferencial. Es un problema bastante sencillo, es un problema explicativo para que vayamos adentrándonos en cuál es la aplicación de las derivadas en nuestra área, ¿no? En dónde podríamos llegar a utilizarla, qué información nos puede llegar a brindar, de qué va esto, pues. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente vamos a necesitar, a menos de que ya no las hayamos aprendido todas, que con la práctica eso ocurre, tener nuestra tablita a la mano, ¿no? Nuestra tablita de derivadas, nuestro formulario. Y lo que tenemos que observar es si ya tenemos una función dada. En este ejemplo de aquí, nos dicen que el número de bacterias de cierto cultivo varía con el tiempo y es entonces que tenemos una función que denominamos n de t, donde n pues es el número de bacterias que dependerán o estarán en función del tiempo, que el tiempo aquí lo dice, está en horas. Entonces, esta ecuación, esta función nos está diciendo cómo varía o qué tanto va a cambiar el número de bacterias con respecto de las horas que transcurren en el cultivo. Me preguntan, ¿cómo puedo saber yo cuál va a ser la velocidad de crecimiento en el instante t igual a 3? Es decir, exactamente las 3 horas. ¿A qué velocidad se está desarrollando este cultivo? Ojo que pues aquí yo no tengo una ecuación lineal. ¿De qué tipo es esta ecuación? Pues es un polinomio o un binomio donde uno de los términos está elevado a un exponente que es mi t. Entonces, esta es una expresión de tipo exponencial y como ya sabemos nosotros, una expresión de tipo exponencial no se comporta de la misma manera todo el tiempo, genera una curva, ¿sí? Su comportamiento no es lineal, entonces la velocidad a la que va a cambiar esto no va a ser siempre constante, de hecho va a ir aumentando y cada vez se va a ir haciendo más grande la velocidad a la que se reproducen las bacterias. Nos dice, suponiendo que esa velocidad se mantenga constante, la del instante t igual a 3, ¿cuánto tiempo le va a tomar al cultivo alcanzar el millón de bacterias? Bueno, vamos a analizar primero el primer punto. Cuando a mí me pregunten cuál va a ser la velocidad a la que se va a desarrollar un fenómeno en tal punto, o sea, cuando quieren en un instante determinado, en un punto exacto, ahí ya me están hablando de una derivada. Porque la derivada es la velocidad de cambio, la razón de cambio, ¿sí? Que me indica qué tanto está modificándose esta, esta, este valor que depende de otro valor en un momento determinado. ¿Y qué lo podemos, en qué otra cosa se puede aplicar? Bueno, en muchas, ¿no? El caso ahorita que se me viene más a la mente, porque es el que todos estamos viviendo, es el del caso del coronavirus, de la epidemia de coronavirus, ¿no? Piensen ustedes que cuando comenzó esta epidemia hablábamos de que había uno, dos, tres casos nuevos por día, quizás los primeros días de la infección. Luego fuimos pasando a decenas de casos por día nuevos, luego centenares de casos por día y ahorita estamos en el orden de quizás ya miles de casos al día en el país, ¿no? Entonces, la pandemia, la epidemia, está teniendo un comportamiento de tipo exponencial. Y en este comportamiento de tipo exponencial, no es la misma la velocidad la primera semana de la pandemia que la semana 7. ¿Sí? Porque la velocidad a lo mejor en la primera semana, en el día 3 o 4 era de 3 personas al día. Y ahorita en el día 35, 40 es de 800 personas al día, ¿no? Entonces, si nosotros obtenemos la derivada de esta expresión de aquí y sustituyéramos el valor de t al instante que yo lo quiero, yo tendría la velocidad dada en qué? En número de bacterias por cada hora. Entonces eso es lo que vamos a nosotros a hacer, ¿vale? Vamos a ver qué tengo aquí. Tengo una suma, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es derivar esta expresión de aquí, 500 más 2 a la t más t cuadrada. Tengo una suma. ¿Qué pasa cuando yo tengo una suma? Me voy aquí a mis fórmulas. Si f de x es una suma de funciones, lo que voy a hacer es muy sencillo. Su derivada va a ser la derivada de cada una de estas funciones. Ahora, tengo dos. La primera es una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Cero. Eso no va a haber complicación.
Y la segunda es una tipo exponencial del tipo a la u. Entonces, yo voy a tener que referenciar esto como, lo puedo llamar n de t es igual a, ¿cuál es la derivada de 500? Es 0, más, ¿qué me indica la fórmula aquí? Derivada de a la u, tengo yo que identificar cuál es a y cuál es u, ¿cierto? A, ¿cuál es a? Pues es 2, ¿sí? Y u es todo esto que tengo acá arriba. T más t cuadrada. Entonces, aquí lo voy a escribir. Esta es un tipo a la u, donde u es igual a t más t cuadrada. Y yo voy a necesitar tener también u', ¿verdad? Porque esta es la fórmula que yo necesito. Necesito u' por a la u por logaritmo natural de a. Entonces, u', o sea, la derivada de u, va a ser la derivada de estas dos, sumándose. ¿Cuál es la derivada de t o de x? La derivada de x es esta de acá. Es simplemente 1. Entonces va a ser 1 más. Y la derivada de esto yo tengo una potencial, como esta. ¿Sí? U a la k. O sea, t al cuadrado. Lo que va a pasar es que este 2 va a bajar multiplicando aquí. Y t le voy a restar 1 a su exponente. Y la derivada de u, pues sería la derivada de t, sería 1. Entonces ahí no va a quedar. Simplemente va a ser que mi derivada va a ser 2 por, perdón, 2 por t a la 2 menos 1, que es 1 simplemente, ¿no? U' es igual a 1 más 2t. ¿De acuerdo? Entonces la derivada de 2 a la t más t cuadrada, ¿cuál va a ser? Nada más voy a sustituir. Me dice que la derivada es u', que es 1 más 2t por a la u, que es 2 a la t más t cuadrada por el logaritmo natural de 2. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ahí lo puedo tener ya. Entonces, para responder esta pregunta, yo ya obtuve mi derivada n' de t, que es igual a 1 más 2t por 2 a la t más t al cuadrado por el logaritmo natural de 2. Y para yo poder responder exactamente en el instante t igual a 3, lo que voy a hacer es sustituir. Entonces tengo que n' de 3, es igual a 1 más 2, y en vez de llamar t, ya lo voy a llamar 3, 2 por 3, por 2 a la 3 más 3 al cuadrado por logaritmo natural de 2. ¿De acuerdo? Nada más es cuestión de sustituir n' de 3 es igual a 1 más 2 por 3 es 7 por 2 a la 3 más 3 al cuadrado, que es 9, más 3, que me va a dar 12,
por el logaritmo natural de 2. Por lo tanto, la velocidad a la que está aumentando este número de bacterias exactamente en el instante 3, lo vamos a hacer bien desarrollado, es 7 por 4096 por el logaritmo natural de 2, y este resultado me da algo así como 19.873. ¿Qué unidades va a tener este valor? Bacterias por cada hora. Es una velocidad, ¿cierto? Entonces, como toda derivada me va a quedar como una razón, o sea, un cociente, una división. En este caso, lo que relaciona son bacterias por hora. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces ya tengo mi primer resultado, que es este de aquí, señores. Vamos muy bien, espero. Y por último, si yo ya tengo la velocidad, si se producen 19.873 bacterias por cada hora, ¿cuánto tiempo le va a tomar al cultivo alcanzar 1.000.000 de bacterias? ¿Sí? Si en este caso mi velocidad es bacterias sobre tiempo, y yo quiero despejar tiempo, pues tiempo va a pasar para acá y velocidad va a pasar para acá. Entonces, tiempo es igual a bacterias o número de bacterias sobre velocidad. Y solamente voy a hacer entonces 1.000.000 sobre 19.873. Me va a quedar el tiempo en horas, que son algo así como 50 horas aproximadamente. Ajá, perdón. El tiempo sería de 50 horas, señores. Con eso termina nuestro primer problema.